Entonces, en la clase de hoy nos queda ver cómo podemos resolver el problema de la no estacionariedad de las series, que, como habíamos dicho por ahí cuando estemos trabajando con series de tiempo, va a ser un problema frecuente, ¿no? Entonces, necesitamos, por ejemplo, supónganse que ustedes quieren estimar eh, el modelo que explica el nivel de consumo en función del ingreso. Si yo busco las series de tiempo de esas dos variables macroeconómicas, seguramente van a tener un comportamiento parecido, una evolución parecida a lo largo del tiempo en su serie. Entonces, ¿cómo hacemos para ver si ese comportamiento, cuando yo corra el modelo, no está reflejando en realidad el fenómeno de una regresión espuria? Bueno, para ver que efectivamente hay una relación de causalidad entre esas dos variables, tengo que descartar de que se trate de una regresión de tipo espuria. Entonces, para evitar el problema de la regresión espuria, lo que hay que hacer al trabajar con la regresión es que las variables vinculadas sean no estacionarias, sean estacionarias, ¿sí? Para justamente descartar el problema de esa relación espuria entre las variables. Entonces es necesaria realizar la transformación, ¿sí? De no estacionaria a estacionaria. Bueno, el tratamiento va a ser distinto si nos encontramos frente a procesos estacionarios en diferencias que si nos encontramos frente a procesos estacionarios en tendencia. Entonces, bueno, vamos a arrancar con los primeros, que serían los procesos estacionarios en diferencias. Ahí está Mateo. Entonces, si una serie de tiempo tiene una matriz unitaria, es decir, si se trata de una serie de tiempo con problemas de estacionalidad, nosotros sabemos que las primeras diferencias de esas series de tiempo pueden llegar a ser estacionarias. Entonces, la solución, cuando tenemos el problema de una raíz unitaria, porque podrían haber más de una raíz, pero cuando estamos frente a la situación de una raíz unitaria, la solución casi siempre es tomar las primeras diferencias de las series de tiempo. Entonces, si estamos trabajando con el modelo mejor dicho, estamos trabajando con la serie del producto, que es la que veníamos analizando, podemos generar el modelo de el incremental del logaritmo del producto, porque la variable con la que estamos trabajando es el logaritmo del producto. Entonces, el modelo que podemos generar es o vamos a, mejor dicho, a llamarle al incremental del logaritmo del producto para simplificar un poco la notación, le vamos a llamar simplemente dt, d sub t, que va a ser la diferencia entre las observaciones del producto en el periodo t menos la observación del producto en el periodo t menos 1. Bien, entonces vamos a correr la regresión. Este sería el modelo empírico, ¿no? De el incremental de dt, o sea, el incremental del producto, la primera diferencia,
con un intercepto y una pendiente respecto de la variable incremental desfasada un periodo. Bueno, entonces podemos hacer el modelo, correríamos el modelo, pero fíjense, ¿no? Acá tienen que tener cuidado, porque la sugerencia es, si vos estás trabajando en primeras diferencias, ¿no? El modelo que vamos a correr es el incremental del incremental, en definitiva. Por eso es que usamos dt para que no nos queden tantos triangulitos dando vueltas, ¿sí? Pero lo que estamos corriendo es el incremental del incremental. Entonces ven que en la salida hemos trabajado para la doble diferencia o las segundas diferencias del logaritmo del producto. Y como variable explicativa es dt, ¿sí? Vendría siendo el primer incremental o las primeras diferencias, pero desfasadas, ¿sí? Porque es -1. Así que las estamos desfasando en una unidad de tiempo. ¿Estamos? Bueno, entonces habría que ir al Gretel y pedir, realizar, mejor dicho, agregar esta variable, ¿no? Que serían las segundas diferencias del producto, y tendríamos que agregar esta otra variable que sería las primeras diferencias pero rezagadas en una unidad de tiempo. Bueno, lo vamos a hacer. Así de paso ya ahí pedimos el test de Dickey-Furler. Entonces vamos a compartir el Gretel. Bueno, vamos a trabajar con la misma base con la que veníamos trabajando, y entonces la variable era GDP. Bueno, tenemos que tenerla en forma logarítmica, ¿no? Necesitamos el primer incremental, primeras diferencias. También vamos a necesitar las segundas diferencias, así que para eso me paro en las primeras diferencias y vuelvo a pedir primeras diferencias. Serían las primeras diferencias de las primeras diferencias, ¿sí? Y tenemos el segundo incremental. ¿Qué más necesitábamos? Y necesitábamos las primeras diferencias, que es a lo que le hemos llamado dt. A ver, si quieren le podemos cambiar el nombre para ubicarnos. Eso lo hacíamos con editar atributos. ¿Sí? Acá le vamos a agregar que esta es dt, t sub t, para acordarnos que estamos trabajando con, esa es nuestra dt, ¿no? Y a esta la necesitábamos rezagada una unidad de tiempo, así que vamos a añadir retardo de la variable seleccionada, una unidad. Aceptar. Bien, entonces ahí tendríamos todo para correr el modelo, para corregir la estacionalidad del logaritmo del producto. Entonces nos vamos a mínimos cuadrados ordinarios, y nuestra variable dependiente es la doble diferencia, y de regresora necesitamos el primer retardo de la primera diferencia. Entonces, esto me parece que hay que pasarla primero, pedir retardos acá. Sí, acá está.
retardos de la primera diferencia, esta, la primera diferencia, una unidad. Listo, le vamos a aceptar y ahí estaría. Tiene intercepto, así que dejamos la constante y ya estaríamos. Entonces le damos a aceptar. Y ahí tendríamos el modelo. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Bueno, acá este modelo para la pendiente, ¿no? Te está dando el tau observado, que veíamos la clase pasada. Entonces habría que ir a la tabla, ¿no? Y comparar tendríamos que comparar el tau observado con el tau crítico para el nivel de significación que nos interese, y bueno, ahí veríamos si la logramos estacionalizar o no la logramos estacionalizar. Pero es más sencillo que hacer todo lo que acabamos de hacer, venir a las primeras diferencias, irnos a variable y pedirle directamente el contraste de la raíz unitaria. ¿Sí? Le pedimos el contraste de Dickey-Fuller. Acá vamos a trabajar con el contraste tradicional de Dickey-Fuller, así que lo dejamos en 0. Y el modelo que le estamos pidiendo es el modelo con constante. ¿Sí? Ese es el que, o sea, todo el trabajo que nosotros hicimos en el test de Dickey-Fuller simplemente va a ser pedir usar las primeras diferencias y ver si se lograron estacionalizar o no se lograron estacionalizar. Entonces, para la hipótesis, acuérdense de que acá la hipótesis es que H0 es que la serie es no estacionaria, ¿no? Entonces, fíjense que estaríamos rechazando esa hipótesis, ¿sí? Entonces, con las primeras diferencias, efectivamente, esta serie, ¿no? Se transforma, la serie de las primeras diferencias, se transforma en una serie estacionalizada. Si hacemos lo mismo para las segundas diferencias, que es lo que hace Gujarati, ¿no? Contraste de la raíz, contraste aumentado, con constante, y le damos a aceptar. Fíjense que acá también el p-valor, ¿no? Nos da chiquitito, ¿no? Menor a 0,05, así que también rechazamos. ¿Qué era lo que les quería decir acá? Olvidé. Ah, sí. Un tip. Si yo vengo acá, ¿no? a la variable, que en definitiva yo quiero saber si esta variable es estacionaria o no es estacionaria. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer para ver si así como está es estacionaria, es lo que hicimos recién. ¿No? Le vamos a aceptar. Y acá sí, nos está diciendo, así como la tenés, es una variable estacionaria, ¿sí? Entonces, fíjense que por ahí uno les presenta la forma artesanal, ¿no? Que muestra Gujarati en definitiva, que es todo el procedimiento que hay detrás de estas salidas que programa, que se han programado para facilitarnos la vida, pero es mucho más sencillo que todo ese desarrollo, ¿no? Y con probabilidades de cometer menos errores.
Entonces, si yo estoy frente a un proceso estacionario en diferencias, acá lo que tenemos que hacer es, bueno, primero que la variable, si no la tengo en diferencias, acá lo primero que hago es correr el test de Dickey-Fuller y veo si es estacionario o no. Bueno, rechazo, perdón, no rechazo, o sea que tengo problemas de estacionariedad. Entonces, pruebo de corregirlo. ¿Cómo pruebo de corregirlo? Y tomo las primeras diferencias. Fíjense que el test me permite, ni siquiera hace falta que yo agregue la variable de las primeras diferencias, porque el propio test, si vengo y lo corro nuevamente, contraste para la raíz unitaria, contraste de Dickey-Fuller, acá allá abajo, si yo tildo, dice usar nivel de la variable, o sea, usar la variable tal cual la tenemos, el logaritmo de GDP, o usar las primeras diferencias de las variables, que vendría siendo lo segundo, la segunda variable con la que estuvimos trabajando, que sería el primer incremental. Entonces, bueno, si le doy a aceptar, ¿no? Me estaría devolviendo directamente el valor de P para tomar la decisión respecto a esto. Ahora, ¿por qué Bujarati toma unas segundas diferencias? Porque él está tratando de explicar los procesos estacionarios en diferencias, ¿sí? Entonces, fíjense que él no muestra si las primeras diferencias son o no estacionarias. Directamente dice, bueno, si las primeras diferencias tuvieran problema de estacionariedad, ¿cómo la corrijo? Y bueno, tomo de nuevo, el procedimiento adecuado sería tomar de nuevo diferencias, ya acá tendríamos diferencias de las primeras diferencias, y eso me corregiría el problema, ¿sí? Pero les vuelvo a decir, para repasar, si yo quiero evaluar si esta serie es o no estacionaria, le aplico el test de Dickey-Fuller. Si me dice el test que es estacionaria, bueno, entonces le aplico las primeras diferencias. ¿Sí? Y se supone que eso puede llegar a corregir la situación. Bien. Bueno, entonces ahí estaríamos con este tema, ¿no? En las salidas ustedes tienen los dos contrastes de Dickey-Fuller que se hizo para las primeras y las segundas diferencias. Bueno, entonces, en definitiva, la conclusión a la que llegamos, ¿no? En que volvemos a... ¿Esto está funcionando igual? A ver. Bueno, volvemos a las notas. Entonces, en definitiva, llegamos a que, como dice Bujarati, bueno, vos comparás el Tao observado con el Tao crítico, o mirás el p-valor, que fue lo que hicimos nosotros en las salidas de Gretel, y se rechaza, hasta que se rechaza la hipótesis nula. Y entonces, las primeras diferencias, se puede concluir que las primeras diferencias, ¿no? Acá, primeras diferencias, son estacionarias, ¿sí? O integradas de orden cero. Las primeras diferencias. Bueno, y se podría, para chequear en términos gráficos, ¿no? Se podría pedir el gráfico de las primeras diferencias
para ver si éstas tienen o no un comportamiento estacionario. ¿Sí? Bueno, acá está el de las segundas diferencias. Entonces, recuerden que nosotros habíamos partido con un gráfico para el nivel del logaritmo del producto que mostraba un comportamiento, ¿no?, así de este tipo. Bueno, GDP le llama a la variable. Entonces, bueno, se ha corregido esa situación, ¿sí? Ahí con el gráfico lo podemos ver. Bien, y la otra situación eran los PET, o sea, los procesos estacionarios en tendencia. Entonces, un PET es estacionario alrededor de una línea de tendencia, ¿no? Es cuando tenemos una, qué sé yo, una determinada línea de tendencia y la serie se comporta de forma estacionaria, pero a lo largo de la tendencia. O sea, acá el problema, ¿no?, de varianza no lo tenemos. Entonces se comporta en forma estacionaria, pero a lo largo de una tendencia. Entonces, para transformarlo en una serie estacionaria, lo que tendríamos que hacer es quitarle la tendencia, ¿sí? Entonces, eso se va a hacer de la siguiente manera. Entonces, supónganse que partimos de un modelo de este tipo, ¿no?, donde tenemos la variable tiempo, la tenemos en el modelo, ¿no? Entonces, si yo despejo los residuos de este modelo, mejor dicho, las perturbaciones de este modelo, bueno, me va a quedar que eso es I de t menos B sub 1 menos B sub 2 por t. Esta sería ya la expresión, ¿no? Como le hemos puesto los valores estimados, esta sería justamente la versión empírica de este modelo. Entonces, a este modelito, que estaba tratando de explicar el comportamiento de las U sub t estimadas, se le conoce como serie de tiempo sin tendencia. Bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos. Bueno, podría ser también, no necesariamente la tendencia con la que estemos trabajando, no necesariamente tiene que ser lineal. Podríamos estar frente a un comportamiento, ¿no?, con tendencia cuadrática. Y entonces, en lugar de trabajar para un modelo de este tipo, trabajaríamos para un modelo de este tipo, ¿no?, con una variable que representa el tiempo elevada al cuadrado. Y bueno, por supuesto que cuando despejemos acá los residuos, estos van a depender de, justamente va a ser una serie de tipo cuadrática, ¿no? Van a depender de este término, van a tener este término que es cuadrático, así que vamos a tener un comportamiento cuadrático. Bien, entonces, acá tenemos que tener cuidado porque de saber identificar si estamos frente a un proceso estacionario en diferencias o si estamos frente a un proceso estacionario en tendencia,
porque si los confundimos, podemos generar consecuencias relacionados a errores de especificación de modelo, ¿sí? Entonces, si yo estoy, o sea, si una serie de tiempo es un proceso estacionario en diferencias, pero yo lo trato como un proceso estacionario en tendencia, a eso se le denomina hipodiferenciación, ¿sí? Y por otra parte, si una serie de tiempo es un proceso estacionario en tendencia, pero yo lo estoy tratando como un proceso estacionario en diferencias, a eso se le conoce como hiperdiferenciación, ¿sí? Y en ambos casos estaría incurriendo en un error de especificación. Bien, ¿sí? Por supuesto que eso va a traer problemas. No estaríamos verificando, acuérdense que cuando hay problemas de especificación, ¿no? El error que estoy cometiendo al elegir el modelo va a parar al residuo, ¿sí? Entonces eso va a traer las consecuencias obvias, ¿no? Al momento de tratar de estimar y seguir trabajando con ese modelo. Bien, bueno, entonces vamos a hacer lo que nos sugiere, ¿no? Que es primeramente vamos a correr el modelo para de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces, yo corro el modelo. Acá el modelo que estamos corriendo es el logaritmo de GDP igual a un beta 1 más un beta 2 por el tiempo. Bueno, si estamos hablando del modelo, más un residuo, perturbación. Y esta sería su versión empírica, y bueno, ya lo trabajé en Gretel y le pedí los valores de los coeficientes. Bien, entonces, una vez que corrí el modelo, ¿para qué lo corro? Para pedirle las perturbaciones, o sea, los residuos, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle los residuos y fíjense que acá yo les tiré un gráfico del comportamiento de la variable, no sé por qué lo tiré como en primeras diferencias. No me acuerdo por qué tiré este modelito. A ver, dice, la figura revela que las primeras diferencias de los logaritmos son estacionarias. A ver, las primeras diferencias de del logaritmo de GDP, bueno, sí, eso lo vimos recién, que sería la línea verde, son estacionarias. Bueno, como lo confirma la regresión 1. Pero los residuos de la línea de tendencia no son estacionarias, ¿sí? Entonces, de ahí que es importante aplicar el tipo correcto de transformación de estacionalidad a los datos si no son ya estacionarios. Entonces acá los residuos de este modelo, que es con tendencia, no son estacionarios, ¿sí?
Sí, estamos trabajando con la variable GDP, entonces ya vimos que es una, con la variable GDP, que era el producto, y ya habíamos visto que es un PET, ¿no? Un PET. Bien. Entonces, el proceso de cointegración de una serie de tiempo. Vamos a ver el proceso de cointegración, que es la regresión de una serie de tiempo con raíz unitaria sobre otra serie de tiempo que también tiene raíz unitaria. Es el ejemplo que por ahí trabajábamos al comienzo con el ejemplo de consumo justamente versus ingreso personal. Vamos a usar los datos que estaban en la misma base de datos, que aparte del producto traía el gasto personal en consumo y trae la variable ingreso personal disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es primero ver si estas son estacionarias o si son series de tiempos con raíz unitaria, ¿sí? Entonces, si hacemos un gráfico de esas dos variables, estamos acá, tenemos el gráfico de las dos variables, ¿no? Y bueno, como vimos, siguen un comportamiento bastante parecido. Hay una diferencia, ¿no? Un error entre ellas, porque no son idénticas, acá parece que son más parecidas, pero uno podría decir que hay un comovimiento entre en las dos series, ¿no? Que se acompañan a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero correr el modelo, por ejemplo, de consumo en función del ingreso, ¿no? B1 más B2 por el ingreso, en realidad necesitamos ver si estas dos funciones tienen o no una relación espuria, porque ya vimos que por ahí cuando uno monitorea dos variables a lo largo del tiempo, a veces el comportamiento parece que es el mismo, y entonces uno diría, acá esta variable está explicando a la otra, y en realidad hay una relación espuria entre las variables, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre la base de esa idea. Bueno, entonces acá está el modelo que decíamos, tenemos al consumo en función del ingreso. En función del ingreso. Entonces, una vez que trabajamos con ese modelo, lo que se puede hacer es despejar las perturbaciones. Entonces, cuando despejo las perturbaciones, me va a quedar, en definitiva, el logaritmo del consumo menos B sub 1 menos B sub 2 por el ingreso personal, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con esta variable, con la U sub t, y descubrimos que es integrada de orden 0, o sea que es IO y 0, sabiendo que ya el gráfico nos está dando una idea, que el consumo es I sub 1, es integrada de orden 1, y el ingreso personal es integrada también de orden 1, entonces puede suceder, eso lo habíamos visto cuando veíamos las propiedades del proceso de integración, puede suceder que
la combinación de estas dos series, ¿no? Que es lo que estaríamos haciendo acá, resulta integrada de orden 0, de un orden menor, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que tratamos de suponer. Entonces, si consideramos que el consumo y el ingreso son dos variables de orden de integración 1, en definitiva, ¿no? El ahorro, ¿no? Si ahora pensamos en el ahorro, donde el ahorro sabemos que es el ingreso disponible menos el consumo, puede que sea esta, como es una combinación, como el ahorro es una combinación lineal del ingreso y del consumo, puede que el ahorro sea integrada de orden 0. ¿Sí? Son todas las especulaciones que podemos hacer respecto a estas series. Entonces, si esto sucede así, el ahorro, ¿no? Se puede decir que va a ser integrada de orden 0 y en ese caso el consumo y el ingreso se dicen cointegradas variables cointegradas. Entonces, dos variables serán cointegradas cuando existe una relación de largo plazo entre ambas, ¿sí? Es decir, cuando la relación entre las dos variables no es espuria, ¿estamos? Cuando existe una relación de largo plazo entre ambas. Y si se verifica que los residuos de las regresiones de este tipo, ¿no? A ver, las regresiones de este tipo, o sea, si se verifica que los residuos de esta regresión, estamos hablando de los residuos estimados asociados a esta regresión, son estacionarios, entonces, en ese caso, podríamos utilizar la metodología tradicional de regresión e incluso podríamos hacer uso de las pruebas T y de las F, con las cuales se trabaja para el caso de las series no estacionarias. Entonces, si esto ocurre así, ¿no? Como veníamos relatando, entonces la regresión 2 se conoce como regresión cointegrante. Y el parámetro beta sub 2 como parámetro cointegrante. El concepto o la idea de la cointegración, por supuesto que puede ser extensiva a modelos de regresión que contengan K regresoras. Acá tenemos una regresora que es el ingreso, pero bueno, es válido para K regresoras, en cuyo caso se tendrían K parámetros cointegrantes. Bueno, ¿cómo hacemos para probar esa cointegración? Hay una prueba que se llama la prueba de Engel-Granger, que nos va a ayudar a probar que hay cointegración entre dos variables. Entonces, vamos a partir de estimar el modelo de consumo en función del ingreso. ¿Sí? Entonces, como
existe como sabemos, ¿no? Ahora lo podemos agarrar y pedir con Gretel, pedimos el test para la raíz unitaria, y entonces ahí en todo caso lo confirmamos, pero el gráfico es como bastante elocuente. Como estas dos variables no son estacionarias, bueno, podría existir la posibilidad de que la regresión entre las dos sea espuria, ¿sí? O sea que esta regresión que planteamos acá sea una regresión espuria. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ver si esto es o no es así? Bueno, llevamos a cabo la prueba de la raíz unitaria sobre los residuos obtenidos para esta regresión, ¿sí? Entonces, por eso es que pedimos primero el modelo, y a este modelo, ¿no?, le vamos a pedir los residuos. Entonces, una vez que guardo los residuos, le hago la prueba de raíz unitaria. Entonces, fíjense que cuando se hace el test para los residuos, el p-valor da pequeño, ¿sí? Da 0,02, por lo menos es más chico que 0,05. Entonces, estaríamos rechazando la hipótesis nula. La hipótesis, acuérdense que es que no son estacionarios, ¿sí? Por lo tanto, los residuos son estacionarios. Con eso, si los residuos son estacionarios, puedo decir que las dos variables son cointegradas. Como Gujarati trabaja con el Stata, ¿no? Por ahí a él le da los valores del estadístico Tao, le da muy próximo al crítico. Y entonces él, por eso, fíjense que agarra y dice, bueno, voy a correr entonces un modelo donde incorporo a la variable tiempo en la serie, ¿sí? Entonces, este modelo vendría siendo como el que teníamos anteriormente. Esto sería el consumo, PSE, beta 1 más beta 2, el otro era DPL, bueno, siempre logaritmo, ¿no? Logaritmo, DPL, y ahora le agrega un valor más para el tiempo. Uy. Para el tiempo. Y de nuevo, tira este modelo, ¿no? A ese modelo le pide los residuos, y con los residuos vuelve a pedir el contraste de la raíz unitaria para los residuos. Pero les vuelvo a decir, esto lo hace porque, bueno, le quedó, como él trabaja con la tabla, ¿no? No tiene la salida de los p-valor, entonces trabaja con la tabla, y el Tao le había quedado muy cerquita del Tao crítico, entonces dice, bueno, para corregir y que se rechace en forma significativa la hipótesis nula, le agrega la componente tiempo. Al agregarle la componente tiempo, pide los residuos, ¿no? Y ahí sí, el p-valor, bueno, a él siempre mira el Tao observado y lo compara con el Tao crítico, pero bueno, por supuesto que el p-valor da mucho más chiquitito que
en el caso anterior, ¿sí? En realidad, con la evidencia que nosotros obtenemos en esta situación, ¿no? Ya está. Ahí podríamos habernos quedado y haber dicho que son no estacionarios. O sea que son cointegrados, ¿sí? Que están cointegrados. Entonces, este paso adicional lo hace porque, como él está trabajando con la tabla, bueno, le quedó muy cerquita del límite y entonces le agrega la tendencia. Pero bueno, entonces al agregarle la tendencia, el p-valor se achica significativamente. Así que posiblemente sea correcto agregarle el término de la tendencia. Porque, bueno, puede ser un proceso estacionario en tendencia. Y de hecho es un proceso estacionario en tendencia, ¿sí? Porque tanto el consumo como el ingreso personal presentan una tendencia. Pero en definitiva, lo que nosotros queríamos ver era si había una relación espuria entre esas dos variables, y con todos los procedimientos que llevamos adelante, queda demostrado que no hay una relación espuria entre las dos variables, o sea que no es el efecto del tiempo los que las hace mover así, sino que hay una relación de causalidad entre ambas variables. Entonces, lo que estamos diciendo con el tema de la tendencia es que, aunque los residuos de la regresión son estacionarios alrededor de una tendencia de tiempo determinista, que en este caso es lineal. Entonces, los residuos son integrados de orden cero más una tendencia lineal. Entonces, como habíamos dicho en otro momento, ¿no? Sí, puede contener tanto una tendencia determinística como una tendencia estocástica, ¿no? Pero bueno, en este caso sería determinística y sería lineal. Bueno, entonces, con el tema de la cointegración, porque por ahí el libro se pone un poco medio como confuso, ¿no? Cuando, por lo menos a mí me confundió un poquito. Cuando yo quiero ver si tengo dos variables que se mueven a lo largo del tiempo y quiero generar un modelo, ¿no? Donde una de esas variables explica la otra, para descartar que hay una relación espuria entre las dos variables, tengo que aplicar este test, que es el test de Engel y Granger. Entonces, ¿en qué consiste el modelo? Bueno, él te dice, bueno, vos tirad tu modelo, ¿no? Generá el modelo entre las dos variables que vos decidiste trabajar. A ese modelo pedile los residuos y siempre partiendo de la idea de que estas dos variables son integradas de orden 1, ¿no? O sea que tienen raíz unitaria. Bueno, entonces, una vez que tenés el modelo le pedís sus residuos, ¿no? Y a estos residuos le aplicás un test de Dickey-Fuller o en definitiva el test de la raíz unitaria para ver si estos son integrados de orden 0 o no. Si vos demostrás de que los residuos son integrados de orden 0, es que la relación entre estas dos variables no es espuria, ¿sí? Entonces se dice que ambas están cointegradas, ¿sí? Tenemos cointegradas. Entonces vos partís de dos variables que son no estacionarias, ¿no? Son dos variables de tipo no estacionarias, pero
podés generar una combinación lineal de ellas, que en este caso serían estos residuos, para ver si hay una relación espuria entre ellas o no. Entonces, si estos residuos son integrados de orden cero, es que la relación entre las dos variables no es espuria, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ¿cómo demostrábamos esto? Pidiendo el test de Dickey-Fuller para la variable residuos, ¿sí? Ustedes van a ver en el libro que él lo que hace es, bueno, hace todos los pasos, ¿no? Genera el modelo, pide los residuos, arma el modelito este para los residuos. Hay un delay. Qué atrasado. Hay un delay que no le muestra lo que estoy marcando. Ahí está. Arma este modelito, ¿no? Para poner después a este modelito, obtenerle el tau observado, que es el T de ese modelito. Él lo hace paso a paso, ¿no? Por eso se pone medio confuso, porque en algunos puntos te perdes un poquito. Y entonces, después, como le queda encima el tau, le queda cerquita el tau observado en su salida, le queda cerquita del valor crítico, entonces le mete la tendencia, le mete la variable tiempo al modelo y vuelve a repetir lo mismo, o sea que va a haber otro modelito más para los residuos de este segundo modelo, ¿no? Al cual le analiza, qué lerdo, ahí está, vuelve a generar el modelito para los residuos, al cual después le va a analizar el valor, el tau observado, lo compara con el crítico, ¿sí? Entonces, por ahí, para que advertirlos de toda esa situación, es que con el software, por supuesto, vamos a ir más rápido, ¿sí? De nuevo, la idea es la que yo les mencionaba. Vos tenés dos variables que tienen raíz unitaria. Bueno, para ver si la relación entre ellas dos no es espuria, necesitas generar una combinación lineal entre esas dos variables. Si esa combinación lineal es integrada de orden cero, la relación no es espuria. Y en este caso, esa combinación lineal son los residuos, ¿sí? Pero eso no quita que vos puedas generar otra, como también mencionábamos, que vos agarres y digas, bueno, la combinación lineal que voy a generar entre estas va a ser el ahorro, ¿sí? Y entonces tendrías que ver qué pasa con esta, si es integrada de orden cero o no. De hecho, podrían plantearlo como ejercicio. Bueno, ¿alguna duda?